Nueva York, Restaurant Lumière, 21:30 horas. Diego Santander cerró el menú con un golpe seco que hizo temblar la mesa. Sus ojos grises recorrieron el comedor del restaurante más exclusivo de Manhattan con el desprecio de quien había destruido más carreras culinarias que nadie en la historia gastronómica. «Esto es basura», declaró en voz lo suficientemente alta para que el chef propietario lo escuchara desde la cocina. «He comido mejor comida en hospitales públicos». Su asistente, acostumbrada a estas escenas, ya preparaba la laptop para escribir la reseña devastadora que arruinaría otro negocio familiar. Pero esa noche, Diego Santander no sabía que acababa de entrar al único restaurante del mundo donde trabajaba la única persona que nunca leería sus críticas. Una mujer que llevaba 8 años sin pronunciar una sola palabra, pero cuya comida hablaba un lenguaje que haría llorar al crítico más frío del planeta. Su nombre era Carmen Delgado. Tenía 32 años y guardaba un secreto que cambiaría la vida de ambos para siempre. Si esta historia ya te atrapó en este primer minuto, suscríbete al canal. Aquí encontrarás relatos que tocan el alma y te hacen creer en el poder transformador del amor. Diego Santander había nacido en una familia de chefs legendarios en Barcelona. Su abuelo había tenido 3 estrellas Michelin. Su padre había sido el chef personal del rey de España. Y él había heredado el paladar más refinado y el corazón más frío de toda la dinastía. A sus 38 años, su columna La verdad del plato era leída por 15 millones de personas en 4 continentes. Una crítica suya podía hacer que un restaurante recibiera llamadas de reservaciones durante meses, pero también podía cerrarlo en semanas. Prefería lo segundo. Los sueños culinarios de los mediocres no merecen existir, solía decir. Yo hago un favor al mundo eliminando la basura gastronómica. Había destruido más de 200 restaurantes en 10 años de carrera. Matrimonios se habían divorciado por su culpa. Chefs habían caído en depresión. Familias enteras habían perdido sus ahorros. Y Diego Santander dormía perfectamente cada noche. Esa tarde de noviembre había llegado al restaurante Sabores del Alma, sin avisar, como siempre hacía. Era un lugar modesto en el Lower East Side, especializado en cocina latinoamericana fusión. Nada que pudiera impresionarlo, o eso creía. Carmen Delgado había perdido la voz hace 8 años en el mismo accidente de tráfico que le quitó a su esposo y a su hija de 4 años. El trauma había sido tan profundo que, aunque físicamente sus cuerdas vocales estaban intactas, su cerebro había bloqueado completamente su capacidad de hablar. Los doctores lo llamaban mutismo psicógeno. Carmen lo llamaba el silencio del dolor. Durante 2 años había dejado de cocinar, dejado de vivir. Pero una terapeuta llamada Rosa Méndez le había sugerido algo que salvaría su vida. Cocina como si estuvieras hablando con ellos. Cada plato puede ser una conversación que nunca pudiste tener. Y Carmen había descubierto que tenía razón. Cuando cocinaba, podía decir «te amo» con un risotto perfectamente cremoso. Podía decir «te extraño» con un mole que llevaba 30 ingredientes y 3 días de preparación. Podía decir «perdóname» con un postre que derretía corazones. Trabajaba en la cocina de Sabores del Alma, propiedad de don Alberto, un inmigrante mexicano que la había contratado sin hacerle una sola pregunta sobre su silencio. Ella preparaba los platos especiales del día, esos que no estaban en el menú regular. Carmen cocina con algo que la mayoría de los chefs han olvidado, decía don Alberto. Cocina con amor verdadero. Esa noche,
Cuando el hostess le avisó nerviosamente que Diego Santander había llegado al restaurante, don Alberto sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Dios mío», susurró, «va a destruirnos». Corrió a la cocina donde Carmen preparaba tranquilamente un caldo de pollo con hierbas que hacía recordar a todos los que lo probaban el hogar de su infancia. Carmen levantó la vista al ver la expresión de pánico en el rostro de su jefe. Levantó las manos en lenguaje de señas. «¿Qué pasa? ¿Diego Santander está aquí?», respondió don Alberto, olvidando por un momento que Carmen podía leer los labios perfectamente. «El crítico más cruel del mundo está sentado en la mesa 7». Carmen se quedó inmóvil por un segundo. Luego hizo algo que sorprendió a don Alberto. Sonrió. Sus manos se movieron rápidamente. «Déjame cocinar para él». «Carmen, no entiendes. Este hombre destruye vidas. Odia todo. No tiene corazón». Las manos de Carmen respondieron con una certeza tranquila. «Entonces le cocinaré algo que le recuerde que alguna vez lo tuvo». Diego ordenó el menú de degustación completo con la intención de encontrar fallas en cada platillo. Su asistente ya tenía el titular de la reseña: «Sabores del alma. Un restaurante sin alma ni sabor». El primer plato llegó: una sopa de tortilla con aguacate y crema. «Básico», murmuró Diego antes de probarla. «Seguramente es...». La primera cucharada lo silenció. El caldo tenía capas de sabor que se revelaban gradualmente: el toque ahumado del chile guajillo, la profundidad del comino tostado, la acidez perfecta del limón que cortaba la riqueza del aguacate. Pero había algo más, algo que no podía identificar. Era como si cada cucharada contara una historia. «Interesante», admitió reluctantemente. El segundo plato. Llegó un tamal de mole negro, servido de una manera que Diego nunca había visto. El mole tenía la complejidad de 35 ingredientes diferentes, cada uno agregando una nota específica a la sinfonía del plato. Diego cortó un pedazo y lo probó. Se detuvo. Probó otra vez. Por primera vez en 10 años de carrera como crítico, Diego Santander sintió algo que había olvidado que existía: emoción genuina ante la comida. «¿Quién preparó esto?», preguntó abruptamente al mesero. «La chef Carmen, señor. Ella prepara todos nuestros platos especiales. Quiero conocerla. Inmediatamente». El mesero intercambió una mirada nerviosa con don Alberto, quien observaba desde la distancia. Después de una breve conversación en la cocina, don Alberto se acercó a la mesa de Diego. «Señor Santander, la chef Carmen estará encantada de saludarlo después del servicio, pero debe saber que ella no puede hablar. ¿Es muda?». Prefiere no usar esa palabra. Ella se comunica de otras maneras. Diego frunció el ceño. «Entonces que venga y se comunique. Necesito saber cómo logró esto». Cuando Carmen salió de la cocina, todavía con su uniforme de chef y una libreta en la mano, Diego la observó con la intensidad de un halcón. Era más joven de lo que esperaba, con ojos oscuros que parecían guardar historias profundas y manos que se movían con gracia al escribir. Escribió en la libreta y se la mostró. «¿Le gustó la comida? Su mole es el mejor que he probado fuera de Oaxaca», respondió Diego, y era la primera vez que su asistente lo escuchaba dar un cumplido sin sarcasmo. «¿Dónde estudió?». Carmen escribió: «Aprendí de mi abuela en Puebla, pero la verdadera escuela fue el dolor». Diego leyó la respuesta y algo en su expresión cambió. «¿El dolor?». Carmen escribió más lentamente esta vez: «Cuando perdí mi voz, aprendí que la comida puede decir cosas que las palabras nunca podrían. Cada plato es una conversación silenciosa». Por primera vez en su carrera,
Diego Santander no supo qué responder. Esa noche, Diego regresó a su apartamento de lujo en el Upper East Side con las notas para su reseña, pero por primera vez en 10 años no podía escribir. Cada vez que intentaba formar una oración crítica, recordaba los sabores de la comida de Carmen. Cada plato había sido una historia silenciosa de amor, pérdida y esperanza. ¿Cómo podía criticar algo así? Pero había una voz en su cabeza, la voz de su padre. La compasión es debilidad, Diego. La grandeza requiere crueldad. Abrió su laptop. Escribió el titular: Sabores del alma. Técnica amateur disfrazada de emoción. Sus dedos se detuvieron sobre el teclado. Borró la línea, la volvió a escribir, la volvió a borrar. A las 3 de la mañana, seguía mirando la pantalla en blanco. Su teléfono sonó. Era su asistente. Diego, los editores están esperando la reseña. La fecha límite es en 3 horas. Diles que la postergue. ¿Qué? ¿Nunca has postergado una reseña? Pues ahora sí. Colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana los rascacielos iluminados de Manhattan. Su reflejo en el vidrio le mostró lo que se había convertido. Un hombre de 38 años, exitoso, rico, respetado y completamente vacío. Tomó su teléfono de nuevo y marcó un número que nunca había llamado. La línea de ayuda para crisis emocionales. Hola, dijo cuando contestaron. Creo que he estado destruyendo a otros porque no sé cómo enfrentar mi propio dolor. La mañana siguiente hizo algo que nunca había hecho. Regresó al mismo restaurante. Carmen lo vio entrar y levantó una ceja sorprendida. Le hizo señas preguntando, ¿olvidó algo? Diego se acercó a la barra donde ella estaba preparando la mise en place del día. Quiero aprender, dijo simplemente. Carmen escribió. ¿Aprender qué? A cocinar como usted, a poner alma en la comida. He pasado 10 años destruyendo restaurantes porque buscaba perfección técnica, pero usted me mostró que la verdadera perfección viene de otro lugar. Carmen lo observó durante un largo momento. Luego escribió: Venga mañana a las 6 a.m. Si realmente quiere aprender, empezamos con lo básico. Durante 3 semanas, Diego Santander pasó cada mañana en la cocina de Sabores del Alma. Carmen le enseñó a sentir los ingredientes en lugar de solo medirlos. Le enseñó que cada tomate tiene una historia que contar sobre la tierra donde creció. Le enseñó que la sal no solo sazona, sino que puede realzar emociones específicas en un plato. Pero el cuarto día, mientras picaba cebollas, Diego explotó. «¡Esto es ridículo!», gritó, tirando el cuchillo sobre la tabla. «Estoy aquí jugando a ser chef cuando debería estar escribiendo. Tengo una carrera. Tengo una reputación». Carmen no se inmutó. Tomó su libreta y escribió. «Tiene razón, váyase». Diego la miró, confundido. «¿Qué? Si está aquí por obligación, no aprenderá nada. La puerta está ahí». Diego miró la puerta. Luego miró a Carmen. Luego miró las cebollas a medio picar. Se sentó en el suelo de la cocina y comenzó a llorar. «Mi madre murió cuando yo tenía 15 años», susurró entre lágrimas. Estaba cocinando su famosa paella cuando le dio un ataque al corazón. Cayó sobre la estufa, el olor de la comida quemándose. Nunca pude olvidarlo. Mi padre me dijo que llorar era de débiles, que los Santander no lloran. Entonces convertí mi dolor en arma. Y he estado destruyendo a otros durante años, porque no sabía cómo sanar. Carmen se sentó junto a él en el suelo. Tomó su mano y la apretó. No necesitaba palabras para decir «te entiendo». Después de un largo silencio, escribió: «El dolor no nos hace débiles, nos hace humanos.
Yo también he estado rota, Diego, pero la cocina me enseñó que podemos transformar el dolor en algo hermoso. Diego levantó la vista con los ojos rojos. ¿Cómo? Cocinando con amor en lugar de perfección, alimentando almas en lugar de solo estómagos. 2 meses después de esa primera visita a Sabores del Alma, Diego Santander publicó la reseña más controversial de su carrera. He estado equivocado durante 10 años, durante una década. He destruido restaurantes en busca de una perfección técnica que nunca entendí realmente. He sido cruel, despiadado y ciego. Hoy les pido perdón a todos los chefs cuyas carreras arruiné. Recientemente conocí a una chef llamada Carmen Delgado que no puede hablar, pero cuya comida dice más que 1000 palabras podrían expresar. Ella me enseñó que la verdadera grandeza culinaria no viene de la técnica perfecta, sino del corazón que cocina. A partir de hoy, mi columna cambiará. En lugar de buscar qué criticar, buscaré qué celebrar. En lugar de destruir sueños, ayudaré a construirlos. Y si alguno de los chefs que herí está leyendo esto, lo siento. Merecían mejor de mi parte. Restaurante Sabores del Alma merece no 1, sino 10 estrellas. No por técnica, sino por alma. Diego Santander. La reseña se volvió viral en 24 horas. Los comentarios se dividían entre quienes celebraban su transformación y quienes lo acusaban de haberse vuelto blando. Pero Diego ya no le importaban los comentarios. Solo le importaba una persona: Carmen. Esa noche, después del servicio, esperó a que ella terminara de limpiar la cocina. Llevaba una libreta nueva, especialmente comprada para este momento. Escribió: Carmen, estos 2 meses contigo han sido los más importantes de mi vida. Me enseñaste a ver la belleza donde yo solo buscaba defectos. Me enseñaste que el silencio puede ser más elocuente que las palabras más bonitas. Giró la página y continuó escribiendo: Me he enamorado de ti, de tu bondad, de tu sabiduría silenciosa, de la forma en que ves el mundo. Sé que no merezco tu tiempo, pero ¿me darías la oportunidad de seguir aprendiendo a tu lado? No como crítico y chef, sino como 2 personas que están sanando juntas. Carmen leyó las palabras con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tomó la libreta y escribió: Diego, yo también he estado sanando. Creí que mi corazón había muerto con mi familia, pero tú me mostraste que es posible amar de nuevo sin traicionar la memoria de quienes perdí. Se miraron a los ojos en el silencio de la cocina vacía, y entonces Carmen hizo algo que no había hecho en 8 años. Intentó hablar. Su voz salió quebrada, áspera por el desuso. Yo también. Las lágrimas de Diego se unieron a las de ella. No tienes que hablar, susurró. Te escucho perfectamente sin palabras. Pero Carmen sacudió la cabeza. Con esfuerzo, con dolor, con determinación, forzó las palabras a salir. Yo también te amo. 5 años. Después, el restaurante. Voces silenciosas había abierto sus puertas hace 3 años y se había convertido en algo más que un lugar para comer. Era un santuario donde las personas encontraban conexión más allá de las palabras. Carmen Delgado Santander, quien había recuperado parcialmente su voz, pero prefería comunicarse principalmente por señas, era la chef ejecutiva. Diego Santander había dejado completamente su carrera como crítico para convertirse en el sommelier y gerente del restaurante. Era una tarde tranquila de martes cuando llegó la pareja que Diego nunca pensó volver a ver. Señores Martínez, los dueños del primer restaurante que él había destruido hace 13 años, con una crítica tan cruel que habían perdido su negocio, su casa, casi su matrimonio. El corazón de Diego se detuvo. Se acercó a la mesa con las piernas temblando.
Señores Martínez, dijo con voz quebrada, no esperaba verlos aquí. El señor Martínez lo miró con una expresión que Diego no pudo descifrar. Leímos sobre tu transformación, Diego. Vinimos a ver si era verdad. Señor Martínez, yo destruí su restaurante, arruiné su vida. No tengo palabras para... La señora Martínez levantó su mano, interrumpiéndolo. Nuestro restaurante cerró, sí, fue el peor año de nuestras vidas. Estuvimos al borde del divorcio. Perdimos nuestros ahorros. Diego sintió que se ahogaba. Lo sé, y no hay forma de... Déjame terminar, continuó ella con voz firme pero no hostil. Después de un año oscuro decidimos viajar por Sudamérica con lo poco que nos quedaba. Necesitábamos redescubrir por qué nos habíamos enamorado de la cocina en primer lugar, y lo encontramos. Su esposo sonrió por primera vez. Ahora tenemos un food truck. Ganamos una 10ª parte de lo que ganábamos antes, pero somos más felices que nunca. No merezco su perdón, susurró Diego. No estamos aquí para perdonarte, dijo el señor Martínez, y Diego sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Estamos aquí para agradecerte. ¿Qué? Tu crueldad nos obligó a enfrentar una verdad que habíamos ignorado. Habíamos perdido la pasión. Estábamos cocinando por dinero, por estatus. Tu crítica fue brutal, pero también fue el empujón que necesitábamos para redescubrir quiénes éramos. La señora Martínez añadió, y tu transformación nos mostró algo aún más importante, que todos merecemos segundas oportunidades, incluso tú. Carmen, que había estado observando desde la cocina, se acercó a la mesa. Signó algo a Diego, quien tradujo con voz temblorosa. Mi esposa dice que la cena de esta noche es cortesía de la casa y que cada plato está preparado con la intención de celebrar nuevos comienzos. Esa noche, cuando el restaurante cerró, Carmen encontró a Diego sentado solo en la cocina, con la cabeza entre las manos. Se sentó junto a él y le tomó la mano. No merezco esto, susurró Diego. No merezco tu amor, no merezco su perdón, no merezco esta segunda oportunidad. Carmen le levantó el rostro con suavidad y habló con la voz clara que había recuperado. Nadie merece el amor, Diego. El amor no se gana, se recibe, se comparte, se cultiva. Pasé años destruyendo vidas. Y ahora pasarás el resto de tu vida construyéndolas. Esa es la diferencia entre quién eras y quién estás eligiendo ser. Diego la miró a los ojos. ¿Cómo puedes amarme conociendo todo lo que hice? Carmen sonrió. Porque el amor verdadero no ama a alguien a pesar de sus cicatrices. El amor verdadero ama a alguien incluyendo sus cicatrices, porque esas cicatrices son prueba de que sobrevivimos, que cambiamos, que crecimos. Se besaron en la cocina donde todo había comenzado, rodeados por los aromas de las especias y el calor de los hornos. Y en ese momento, Diego Santander finalmente entendió lo que Carmen había tratado de enseñarle desde el principio, que las mejores historias no se cuentan con palabras, sino con corazones dispuestos a abrirse, con manos dispuestas a sanar y con almas dispuestas a transformarse. 3 años después, Carmen dio a luz a Mateo en una tarde lluviosa de primavera. Durante las 14 horas de trabajo de parto, no emitió un solo sonido, comunicándose con Diego a través de apretones de manos y miradas. Pero cuando finalmente colocaron a su hijo sobre su pecho, cuando ella miró esos ojitos que se abrían por primera vez al mundo, algo se expandió dentro de ella. «Hola», susurró con una voz clara y fuerte, besando la frente de su bebé. «Hola, mi amor, soy tu mamá». Diego la miraba con lágrimas rodando por su rostro.
sosteniendo la mano de Carmen y observando a su hijo. La familia que nunca pensó que merecería. Te amo, le dijo Carmen mirándolo a los ojos. Eran las palabras más hermosas que él había escuchado en su vida. Porque al final, algunas historias no necesitan muchas palabras. Solo necesitan corazones dispuestos a escuchar. Esta historia te recordó que el amor verdadero transforma hasta los corazones más fríos. ¿Has conocido a alguien cuya vida cambió completamente por amor? ¿Has sido testigo de cómo la compasión puede sanar heridas profundas? Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para cambiar, que el silencio a veces habla más fuerte que las palabras y que las segundas oportunidades existen para quienes están dispuestos a tomarlas. Suscríbete al canal para más historias que sanan el alma. Déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y cuéntanos cuál fue el momento que cambió tu vida para siempre. Porque todos merecemos una segunda oportunidad. Todos merecemos encontrar a la persona que nos enseñe a amar de nuevo. Y todos tenemos dentro de nosotros la capacidad de transformarnos cuando encontramos la razón correcta. Hasta la próxima historia. Que tengas días llenos de amor, transformación y segundas oportunidades. Con amor y esperanza, tu familia de Entre Secretos y Silencios